Hola hermanos, preparémonos para reflexionar las Sagradas Escrituras del día hoy, domingo, que es la 23ª semana del tiempo ordinario. Hoy estamos a 10 de septiembre del 2023. Pidámosle a Dios que nos acompañe, nos ilumine y nos guíe por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te escucha, si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, escuchamos un mensaje este domingo acerca de la importancia que tiene un centinela, una persona encargada de vigilar algo, vigilar generalmente un lugar o vigilar personas. ¿Ok? Miren, sería bueno establecer primero qué es un centinela para poder nosotros comprender un poco mejor las Escrituras. En el Antiguo Testamento se utilizó la palabra centinela en algunas ocasiones. En algunas Biblias la utiliza más que en otras traducciones de la Biblia. Pero centinela en sí es una persona que se ponía a resguardar una ciudad. Generalmente a las puertas de la ciudad se construía una torre, un lugar alto, y ahí se ponía a la persona que estaría vigilando. ¿Okay? Esa persona debería de avisar a los demás cuando se acercaba algún enemigo o alguien que no era enemigo, alguien que era amigo del pueblo, de la comunidad, especialmente en tiempos de guerra. Tenían desarrollado un sistema de comunicación. Por ejemplo, si la persona venía, era alguien que no era enemigo, se sonaba, por ejemplo, se daba una campanada. ¿Okay? Y eso daba a saber que no había problema, que venía alguien, pero que no representaba ningún peligro. Si la campana sonaba 2 o 3 veces, entonces sí, ya había que inmediatamente prepararse para la guerra, para la lucha, porque el enemigo estaba ya indudablemente cerca. Cuando en la Biblia se utiliza la palabra de centinela, por ejemplo, vemos que a Miqueas, el profeta Miqueas, se le nombraba centinela. ¿Okay? Y no es porque estaba resguardando necesariamente una ciudad para que los enemigos de ese pueblo en la guerra pues fuera a agarrarlos desprevenidos. No, ya en estos términos se utilizó la palabra centinela como un guardia,
un guardia del pueblo de Dios. ¿Ok? En sí, centinela significa guardia, pero en muchos lugares, como les dije, se utiliza la palabra centinela en algunas traducciones de la Biblia y en algunos lugares para la vida civil también lo utilizan. En vez de decir guardia, soldado, policía, les nombran centinelas. Aunque creo que cada vez menos, pero en fin, vamos estableciendo ya, ¿verdad?, qué es la palabra centinela. Cuando el profeta Ezequiel nos habla de esa palabra, vamos nosotros entendiendo un poquito más, porque nos habla de una forma más directa, ¿verdad? Y él nos dice, por ejemplo, que si Dios le habla, o sea, nos habla a nosotros, se dirige a nosotros de una manera que le demos un mensaje a la persona, a una persona, ¿verdad? Que si nosotros no obedecemos, si nosotros estamos viendo a nuestro hermano que va por mal camino y no somos capaces de darle a saber que lo está haciendo, entonces Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Si Dios nos lo pidió que lo hagamos, debemos de obedecer y hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Dice la Escritura que si nosotros le decimos y la persona no hace caso y se condena, entonces la culpa es de esa persona. Pero Dios no nos pedirá cuentas a nosotros. Sin embargo, si nosotros no hablamos y la persona se condena porque no le advertimos, no le avisamos, no lo amonestamos o no le exhortamos al cambio, entonces entonces la otra persona se va a condenar y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Nosotros somos centinelas. Porque cuando nuestro bautizo y nuestra confirmación se nos asignó, se nos dio el papel, se nos dio la virtud de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas debemos de estar pendientes de que nuestros hermanos no se pierdan, de que proclamémosles la palabra del Señor, pero que también usemos la caridad para amonestarlos, que usemos la caridad para darles a saber que lo que están haciendo no está bien. Por ejemplo, ¿cuánta gente que amamos no va a misa el domingo? Pero nunca les damos a saber que no está bien que vayan a misa, ¿verdad? Y no se trata de que entremos en confrontación. Hoy en día es tan sencillo por medio de la tecnología como decir, hoy es domingo, no te olvides de faltar a misa. Y si van a la misma parroquia, de decirle, oye, hoy no te miré en misa, ¿veniste? Y así ese tipo de cosas. No te vi en la reunión que hubo en la parroquia para que nos estaban enseñando a orar. En fin, diferentes cosas. Pero si directamente la persona sabes que está en pecado y Dios te pone en el corazón que le hables a esa persona, usa la caridad y dale a saber. Porque si no lo hacemos, nuestros hermanos se van a condenar. Y nosotros nos podemos condenar junto con ellos por caer en el pecado de la omisión. Omitimos decir algo, omitimos hacer algo. Algo en una situación que era peligrosa para una o para muchas personas, peligrosa espiritualmente, pastoralmente, y nos quedamos callados, pues nos convertimos
en esos perros mudos de lo que también nos habla el profeta Ezequiel en algún otro capítulo de su libro, ¿verdad? Miren, mis hermanos, como recordatorio de que no debemos de desoír al Señor, la respuesta al Salmo del día domingo de hoy dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Una imploración que debemos hacer, que necesitamos hacer, de que el Señor nos ayude a que no nos hagamos sordos, a que no seamos sordos, a que seamos personas que acatemos. Aquí va a poner este ejemplo otra vez de un perrito. Un perrito por naturaleza está genéticamente hecho para ser centinela. En este caso, si oye un ruido extraño, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente te da a saber. Te da a saber. Tiene un oído fino para esto, para distinguir entre los diferentes sonidos. Él sabe cuáles son los sonidos que están a su alrededor, y en cuanto oye uno extraño, nos pone en alerta. Bueno, nosotros también, si nos mantenemos apegados en la oración, a nuestro Señor, apegados en la oración, y de las formas que ya les he dicho en varias ocasiones, con la recepción de sacramentos, haciendo buenas obras, siendo buenos cristianos, créame que nuestro oído espiritual se va a desarrollar en una forma que le nombramos discernimiento. ¿Ok? Y vamos a discernir cuando las cosas no estén bien o cuando nosotros debemos de actuar. Porque en el discernimiento nos damos cuenta cuando Dios nos habla. ¿Ok? Cómo Dios nos está hablando. Así que, mis hermanos, yo los invito a que seamos personas que, número uno, sepamos corregir y que cuando lo hagamos con caridad. Número dos, es que si necesitamos, hay que dejarnos corregir por aquellos que Dios está poniendo en nuestro camino, y no nos hagamos sordos, como dice la Escritura por ahí en Hebreos: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Vemos en la carta a los Romanos que Dios nos concientiza acerca de los mandamientos, de que obedezcamos los mandamientos de la ley de Dios. Ya son los mandamientos del Nuevo Testamento. Ya no se enfocan en aquellos tantos, más de 613 mandamientos y prescripciones que tenían que cumplir los judíos. Cristo vino y lo achicó todo, lo perfeccionó y dijo: con 10 tienen. Si de verdad, como en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si de verdad amáramos al prójimo, le diríamos cuando está haciendo mal. No lo haríamos como crítica. De hecho, muchas veces lo que hacemos es chisme, ¿verdad? Y lo disfrazamos que es que lo estoy criticando. Lo critico de una manera que lo edifico, sin ofenderlo. Pero muchas veces no hay nada de eso. La crítica es fuerte y sin caridad, y entonces estamos mal. Estamos muchas veces calumniando a la persona o le estamos faltando al respeto. Mis hermanos, amar al prójimo significa darle a saber cuando algo está mal, respetar su persona, respetar su propiedad, respetar sus cosas, respetarle a la esposa. El que ama verdaderamente a su hermano no comete adulterio, respeta a la mujer del prójimo, ¿verdad? El que ama a su hermano no le roba. El que ama a su hermano no lo injuria, no lo critica. El que ama a su hermano, de verdad, está amando a Dios.
y si el amor de Dios está manifestado y manifestándose continuamente en su vida, esa persona estará desarrollando un buen oído para escuchar al Señor. Y junto con ello, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, cómo utilizar estos carismas y estos dones que me das. Porque yo estoy llamado por ti para edificar, no para destruir, Señor. Mis hermanos, ¿qué decir del Evangelio? ¿Verdad? En que Cristo nos recomienda que si uno de nuestros hermanos comete un pecado, hay que amonestarlo. Va en la misma línea de lo que hemos venido hablando. El Señor nos está hablando muy claro, ¿verdad? Dice que si no nos hace caso, pero que primero le hablemos, que le demos a saber. Si no te hace caso, se aparta de él como de un publicano o de un pagano. ¿Y quiénes son los paganos? Los paganos son aquellos que no adoran a Dios, que no lo reconocen y lo adoran como su Dios. Vamos a decir, aquellos que dan culto a lo satánico, aquellos que se van con los hechiceros. El capítulo de Deuteronomio, me parece que es Deuteronomio 18, nos habla muy claro en contra de esas cosas. Los que se ponen a consultar a los muertos, los que se ponen a adorar ese esqueleto que ya saben a cuál me refiero. Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó glorioso. A Él debemos la adoración. A Dios solamente la honra, la gloria y el poder. Pero mucha gente desgraciadamente va y se confiesa, pero eso no lo confiesa. Va y comulga sin arrepentirse y dejar de hacer lo que está haciendo. Y ahorita se van a la iglesia y al ratito ahí están en ese cuarto oscuro, en ese closet, en ese armario, con toda esa porquería, con toda esa cochinada. Yo les estoy hablando como un centinela del Señor en este momento. Yo les estoy diciendo directamente a ustedes en este momento. Ustedes que me escuchan, aquellos de ustedes que me estén escuchando y que estén practicando estas cosas abominables. En que se están yendo con los brujos, con los espiritistas, jugando con la ouija. Yo los estoy amonestando en este momento, pidiéndoles que no lo hagan, que no se condenen, ni pongan en riesgo a su familia. Es un peligro grande. Somos centinelas del Señor. Lo somos por nuestro bautismo, pero nosotros también, los clérigos, por el llamado que Dios nos ha hecho a través del sacramento del orden. Sí, ya sé que no soy padrecito, ya lo sé, pero soy un diácono, estoy ordenado por la iglesia. Un día les voy a hablar también del sacramento, de lo que es ¿cómo se llama? La eclesiología en la iglesia, ¿ok? Lo que es la iglesia, lo que es la jerarquía de la iglesia. Un día les voy a hablar de eso. Y para nosotros hoy día, el diácono dentro de la iglesia hace un papel muy diferente al que lo hacía el diácono allá en los tiempos antiguos, cuando fueron elegidos aquellos hombres en el capítulo, me parece que 8 del hecho de los Hechos de los Apóstoles, donde se eligió a Esteban, el primer protomártir de la iglesia. Los eligieron para servir a la comunidad. De hecho, diácono significa servidor. Y muchas veces esos servidores eran tocante de las necesidades físicas de la familia, en cuestión de comida, de techo.
Hoy en día los diáconos no tenemos esa labor. La iglesia ha suplido eso con organizaciones como Caritas, como los bancos de comida, con las organizaciones como San Vicente de Paúl. Bueno, ¿y ahora qué hacen los diáconos? Ahora los diáconos formamos parte de la vida litúrgica activa de la iglesia. No voy a explicar mucho de eso. Solamente les voy a recordar que Esteban murió apedreado por predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Que Felipe también bueno, Esteban murió, Felipe también murió, fueron mártires, predicando la palabra de Dios. Y eran diáconos. Y así hay varios diáconos que en la historia que han muerto predicando la palabra de Dios. Y un diácono de hoy en día, si verdaderamente vive su vocación, si verdaderamente es una persona de oración, una persona que verdaderamente viva continuamente tomado de la mano de Dios, a través de, no solo de su oración, pero a través de su ejemplo de vida, a través de sus obras, tanto de misericordia como respetando las obras de la iglesia, cumpliéndolas, llevándolas a cabo, predicando el evangelio. Ese diácono ya no hace los menesteres de los diáconos del principio. Ahora estrictamente asiste al párroco, y muchos de nosotros hemos recibido ese don no solo para proclamar, pero también para predicar. Y hacemos muchas cosas más. En su momento les hablaré de eso. Mientras tanto, yo les animo que recuerden que donde dos o más nos reunimos en el nombre del Señor, ahí estamos presentes. Pero quiero cerrar diciéndole a los esposos que oren juntos, porque ustedes son dos. Y si dos se ponen a orar juntos, como esposos, Dios les concederá lo que ustedes le pidan, lo que es conveniente para ustedes, para su familia. Oren por sus hijos, oren por las situaciones que se les vienen encima. No hay un matrimonio perfecto, pero hay que orar, no hay que pelear, hay que dialogar, pero no hay que discutir. Y sobre todo, que sea viviendo el amor de Dios. Como centinelas que somos de Él, centinelas de nuestro hogar, centinela de nuestros hijos, centinela de los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.